Entonces, actualmente en la Asamblea Nacional conozco que se está tratando el tema de reincorporar nuevamente el delito de prevaricato contra todo funcionario público, que ha traído críticas, que ha traído pues aceptación. En lo personal acepto y considero que deberían incluirlo el prevaricato contra todo funcionario público, ¿sí? Porque obviamente eso va a alimentar de que el riesgo país no sea tan alto como el día de hoy, ¿sí? Y de más seguridad jurídica a las personas, se respete el artículo 82 de la Constitución de la República, el artículo 76, que es el derecho al debido proceso, y con la finalidad de que el ciudadano tenga un servicio óptimo y de calidad al momento de que ejerza sus derechos, sus atribuciones, etc. Ahora bien, este prevaricato, como está constituido actualmente, el delito de prevaricato como tal, la Corte Constitucional sorprendentemente dice que no aplica el delito de prevaricato contra magistrados de la Corte Constitucional. Entonces hay que hacer un análisis. Por eso hablamos del sistema jurídico. Cuando existen potestades jurisdiccionales, existen potestades constitucionales. Es decir, cuando estamos frente a un control difuso, cuando hablamos de que todos los jueces son garantistas y se convierten en jueces constitucionales frente a acciones de protección, habeas corpus, etc., en lo que sea aplicable, control difuso y concentrado, que control difuso son los que realizan todos los jueces y los control concentrados son los que realizan el control constitucional, los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Okay? El control difuso es el que controlan todos los jueces. Al momento de la gente que presenta una acción constitucional de protección, ya no es un juez de lo penal, un juez de lo civil, un juez de inquilinato, un juez laboral, un juez de niña y adolescencia, no. Al momento que una persona presenta una acción de protección, por ejemplo, el juez que recibe la causa es un juez constitucional. Entonces, ahí viene y nace la pregunta, ¿no? Si el neoconstitucionalismo se incorporó a nuestro sistema procesal y le da los métodos y reglas de interpretación al juez al momento de recibir ese acto, esa demanda para poder resolver, tiene que tomar métodos y técnicas de interpretación de la Constitución y de forma de la doctrina también. Entonces ahí es donde se envuelve, ¿no? Porque como cuando estudiamos el neoconstitucionalismo clásico, como dice Robert Alexis, John Stuart Smith, el propio Keynes, establecen con claridad de que dicen de que, y Robert Alexis por supuesto, dicen que mientras mayor insatisfacción sea del ciudadano, mayor satisfacción tiene que ser los juzgados. Cuando hablamos del principio de ponderación o proporcionalidad. Y cuando estamos frente a la decisión judicial en materia constitucional, el juez puede incluso actuar contra norma expresa, porque si versa sobre algo injusto, algo incluso que puede ser, por ejemplo, hablemos de una tortura. Si una persona está en la cárcel por una sentencia condenatoria, por un delito que cometió, y resulta que en la cárcel lo torturan, en la cárcel le cortan un dedo, le ponen corriente, lo bañan con agua fría, lo dejan desnudo, denigran sus derechos humanos, etc. El señor presenta un habeas corpus por tortura, el juez le concede la libertad inmediata. Entonces va a decir no, va a revocar una orden de prisión, que puede ser una detención arbitraria también, puede revocarla, un habeas corpus, dependiendo del caso. Entonces van a decir, el juez puede ser susceptible de denuncia de prevaricato porque falló contra norma expresa. No. Entonces, ahí sí hay una especie de interpretación y genera la subjetividad de cuando estamos frente al prevaricato contra jueces constitucionales. Entonces, eso es algo muy complejo y deben de regularlo. No es porque yo no soy principio ius naturalista o el ius positivista, sino que
Yo sí me inclino más al derecho positivo. ¿Por qué? Porque es una forma de cortarle las alas a los jueces, de que no tengan algo subjetivo para poder juzgar o determinar, porque a veces esto se genera mucha corrupción y los jueces a su discreción avalan lo que está bien o lo que está mal, o avalan de una u otra manera a qué acto administrativo o a qué forma de poder sentenciar de acuerdo al pedido de las partes, ¿sí? O sea, en pocas palabras, en materia de control constitucional como tal, los jueces pueden interpretar a su manera la Constitución al momento de resolver, y cuando al momento de hacer una interpretación para darle a favor de un ciudadano puede traer un perjuicio al Estado, sí, pero eso es muy complejo. Entonces la Corte Constitucional se ha blindado solo se ha blindado el control concentrado de constitucionalidad, y dicen de que los fallos que emitan los jueces constitucionales no son susceptibles de prevaricato. Es decir, ellos eliminaron de una u otra manera el prevaricato. Bueno, ahora bien, el control difuso que realizan los jueces constitucionales, ¿sí? Desde mi punto de vista no deben ser considerados cuando fallen contra una empresa prevaricato, pero deben de realizarse, debe haber por principio de especialidad, debe de haber una reforma muy integral en materia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de quitar el control difuso a todos los jueces y concentrar los jueces especiales. Eso es una de las circunstancias que puedo analizar desde el punto de vista profesional, ya que los jueces que realizan el control difuso, los jueces en general, no están preparados al 100% en materia de constitucionalidad, no pueden irse contra los procedimientos de otra materia, no están especializados como tal. Tomemos por ejemplo, ¿sí?, qué pasó con la acción de protección que presentó el abogado Abdalá Bucaram Puli, Abdalá Bucaram hijo, Puli. Esta acción de protección que presentó contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el contrato que tenía Gol TV con la federación, y que él demandaba la violación al derecho constitucional de participación como tal. Entonces la justicia de primera instancia le dio la razón, le dijo de que efectivamente tenían que llamar al concurso público. Vino, apelaron y lo ratificaron en segunda instancia. Pero ¿qué pasa? Como se entornó el tema muy político, este tema, la jueza que emitió esa resolución no sabía ni dónde estaba parada, porque la jueza se metió en actos que eran meramente mercantiles, en actos mercantiles, en actos de contratos entre privados. La jueza emitió un criterio, subvaloró, y aquí violó el principio de ultra petita, fue más allá del pedido de las partes y distorsionó lo que es el derecho constitucional, el derecho mercantil. Entonces la jueza debió declarar sin lugar la demanda por improcedente, por razón de la materia, porque no se puede mezclar derecho mercantil con derecho constitucional, porque en derecho constitucional estamos frente al derechos humanos y derechos fundamentales. En este caso no se había violado derechos humanos ni fundamentales. En ese sentido, pues, los jueces constitucionales, de forma general, puede verse de una u otra forma, se puede mal utilizar la forma como está establecida, y puede generar obviamente una impunidad. En ese sentido, pues, en materia constitucional considero que debe haber jueces especiales para que puedan juzgar en materia constitucional y evitar así este tipo de impunidad. Asimismo, ¿sí?, deben incluirse en el Código Penal
respetando el principio de mínima intervención. La violación a la jerarquía de la norma establecida en la Constitución. Puede ser incluido en el mismo apartado del prevaricato, ¿okay? O puede ser un nuevo delito que se pueda crear, para que toda resolución que emita una autoridad administrativa o con potestad de realizarla no se vaya en contra de la Constitución. Es decir, que todo sea respetado, darle una seguridad jurídica al país, que todo el mundo respete las normas jerárquicamente superiores, que nadie realice unas interpretaciones a su favor, a su conveniencia, y que todo quede en la impunidad administrativa. En ese sentido, al haber demasiada impunidad administrativa, vamos a generar mayor corrupción, mayor riesgo del país, el aumento de vida en el Ecuador va a generar muchos problemas al momento de que quieran traer inversión extranjera, al momento de que quieran de una u otra manera darle seguridad a los inversores, a las personas que vienen a invertir al país. Si ven estos tipos de inseguridades, de que todo funcionario público hace lo que le da la gana, que falle contra la norma expresa, que emita resoluciones que van contra la ley, contra la Constitución, etcétera, no vamos a cambiar como país. El propio presidente Lenín Moreno, el propio presidente Correa en su momento han emitido decretos ejecutivos contra la ley, y eso no lo podemos permitir, porque eso no lo hace la seguridad jurídica. Por ejemplo, el decreto de la compra de renuncias pedido por el gobierno de Rafael Correa, ese decreto de compra de renuncias es constitucional, de fondo y de forma, porque los derechos de las personas son irrenunciables, peor de los trabajadores y servidores públicos. Y se creó ese famoso derecho para aportar el derecho a las personas que vuelvan a seguir trabajando en el sector público. Entonces, asimismo, esa garantía, la única forma de poder darle a la sociedad más seguridad es creando el delito de prevaricato contra los funcionarios públicos en forma general. Es la única herramienta para evitar así la impunidad administrativa en el país. Así es, entonces hasta allí hemos tratado el día de hoy este tema de la impunidad administrativa, y considero pues que nosotros como ciudadanos tenemos que aportar y exigir a las autoridades incluir estas reformas al código que se está tratando en la Asamblea, aprovechando que la asambleísta Gabriela Cerda de Alianza País, en concordancia con otros asambleístas, están proponiendo incluir el prevaricato de delitos contra la administración pública de forma general. Hay que apoyar estas iniciativas porque lo que buscan es darle seguridad jurídica al país. Buenas tardes.